Aunque muchos apuntan más alto, son alrededor de 600 millones de euros los que se repartirá la familia Franco a partir de hoy. Un entramado de empresas con la sospecha de posibles fondos desconocidos, piezas de mobiliario, joyas, arte, terrenos públicos que la familia acumuló durante los años de la dictadura complican el cálculo. Cuanto menos hablen, mejor. Además de la falta de auditorías objetivas en las alrededor de 21 empresas que figuran a su nombre. Entre las joyas de estas propiedades se encuentra el edificio de la calle Hermanos Becker en Madrid, lo que queda de la finca rústica Valdefuentes, el Palacio de Cornide en A Coruña, valorado en unos 5,5 millones de euros, el Pazo de Meirás en A Coruña, del que la familia sigue disfrutando, una de las propiedades ilegítimas más dolorosas. ¿Cómo tiene usted tanta paciencia con estos pelmazos del Pazo? Es un recuerdo para mí entrañable y lo quiero mucho. Es bien de interés cultural desde 2011 y desde entonces tiene que ser abierto al público. Todavía no estamos en un país comunista. Gracias a Dios, no. Carmen Franco figura con cargos directivos en la financiera Sargo Consulting con activos de 17 millones de euros, las inmobiliarias FR Promociones del Suroeste con activos de más de 7 millones y Olasa más de 20 millones de euros y Montecopel 17 millones, así como Centro de Agentes Unidos del Calzado Español, que pese al nombre también se dedica a las fincas y con activos de casi 6 millones el año pasado. La reticencia de los Franco a compartir el patrimonio público que ostentan llega a la máxima expresión cuando Carmen protagoniza un hecho insólito. Lo que no sé, mañana si voy o no voy. En el 78 fue detenida intentando llevarse a Suiza 38 medallas y condecoraciones de su padre. La herencia de los Franco y su origen sigue siendo a día de hoy una incógnita sin despejar. Una incógnita sin despejar que queremos analizar con Juan Carlos Monedero, politólogo y cofundador de Podemos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos esa herencia, aproximadamente 600 millones de euros, aunque es verdad que la cifra exacta no se conoce, y con dudas respecto al origen de tanto dinero y propiedades. No sé si sería el momento de una auditoría. Claro. Bueno, yo no puedo dejar de pensar hoy, ¿no? Y siendo lamentable cualquier muerte, pero en Aurelia, ¿no? Esta mujer de 64 años apenas que murió en urgencias en Úbeda sin que nadie, ¿no? la atendiera. Y no dejo de pensar, ¿no? Cómo es posible que, pues eso, de que en nuestro país, que como decía esta señora, todavía no es comunista, una mujer de 64 años, los pobres se mueren muy jóvenes, ¿no? Porque llevan una vida muy maltratada, ¿no? Y los que han tenido vida de ricos duran mucho más, ¿no? Un país que tiene tanta diferencia en esperanza de vida es un país que es poco democrático. Yo creo que debiéramos pensar que en el franquismo, como ocurrió, ¿no? Durante la dictadura de Pinochet, robaron, ¿no? Y que con el sueldo de capitán general, pues Franco no se podía haber hecho rico, ¿no? Y su fortuna, pues era una fortuna ilegítima. No es que le robasen, ¿no? Las tierras, los dineros, los bienes a los republicanos, ¿no? Sino que además después utilizaron, ¿no? Ese mandato de España como si fuera un cuartel para enriquecerse. Y sería bueno, yo creo que debiéramos plantearlo como una obligación en un país que se siente a sí mismo como democrático, que todos los bienes de los Franco como ilegítimos debieran ser embargados, igual que se embarcó al narcotraficante Ubiña y con ese dinero se entregó, ¿no? Al Plan Nacional contra las Drogas. Yo creo que se debieran embargar los bienes de los Franco ilegítimos para dedicarlos, pues, a cumplir la ley de memoria histórica. Sería una manera, ¿no? De alguna manera, una forma de compensar esta barbaridad, ¿no? De ver cómo la hija de un dictador que tuvo pasaporte diplomático, ¿no? Que se paseó justificando el asesinato, bueno, pues pudiera compensar un poquito tanto daño. Y además, Verónica, pensaba yo esta mañana que no estaría nada mal que esta señora hubiera hecho lo que hizo el hijo de Pablo Escobar, ¿no? Recordar que su padre fue un asesino responsable, que a día de hoy todavía hay 114.000 españoles en cunetas asesinados por su padre, ¿no? Asesinados por un tipo que se levantó ilegítimamente contra el gobierno constitucional y con una parte del ejército y apoyado, ¿no? Por Hitler y por Mussolini, bueno, para asumir España en una guerra y después en 40 años de dictadura. Así que, insisto, hoy mi corazón, mi sentimiento de pérdida ante cualquier ser humano está ahí, ¿no? Porque creo que cualquier ser humano tiene que ser tratado, ¿no? Como un héroe. Pero hoy mi dolor está no con esta señora que dijo que las mujeres no tenían opinión, con esta señora que dijo que las mujeres no deben pintar nada, sino pues con las Aurelias de este país
franceses que se mueren en silencio después de toda una vida de luchar, de trabajar, ya digo, en el más absoluto de los silencios y con el abandono del gobierno. Carmen Franco era además presidenta de la Fundación Franco, que acumula denuncias. En este caso, por ejemplo, claro, el Ayuntamiento de Sada pidió ilegalizar la fundación por la apología de Franco, del dictador, que se estaba haciendo en el Pazo de Meirás. ¿En qué situación crees que queda esto cuando ayer hacíamos balance de los 10 años de la Ley de Memoria Histórica y en ese balance lo que se leía era un fracaso? Si es que lo que tenemos, Verónica, es precisamente el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, porque todo el entramado del franquismo sigue vivo. No se suele mencionar que uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón, y Camuñas, el vicepresidente de Alianza Popular, fueron los responsables de gestionar la recalificación de la finca esta de Arroyo Molinos, ¿no? Esta finca que era como la gran fortuna de los Franco, ¿no? Y qué curioso que uno de los padres de la Constitución estuviera, ¿no?, implicado en la recalificación de una finca donde se embolsó el 3.300.000 euros y Camuñas, vicepresidente de Alianza Popular, otros 3 millones. Y qué curioso que esa finca fue recalificada, ¿no?, de terreno rústico a urbanizable al lado de Sanadú, en Móstoles. Qué curioso, justo cuando estaba gobernando Gallardón. Al final España se acostó franquista, se levantó demócrata y todos estos, ¿no?, personajes que se enriquecieron de la dictadura, pues mantuvieron sus estructuras de poder, y lo que siempre hemos comentado en el programa, la impunidad del franquismo se convierte en la impunidad de hoy. Y si el Partido Popular está gobernando, ¿no?, con casi 1000 casos de corrupción, si Mariano Rajoy le escuchamos ahora decir estas mentiras a los españoles en nuestra cara, es simplemente porque esa impunidad que tuvieron los Franco, que tuvieron todos los que habían sido altos cargos durante el franquismo y que lo siguieron siendo durante la democracia, bueno, pues han pensado que España era su cortijo, que España es suya, y por eso se pueden permitir el lujo de ignorar todas esas otras Españas, ¿no?, que no se parecen a la de su privilegio. Juan Carlos, Rajoy ha hecho su análisis, su balance anual. Me gustaría conocer el tuyo también. Pues, yo escuchaba a Rajoy y me acordaba del discurso del rey diciendo qué desperdicio, ¿no?, de ocasión para haber sido generosos, ¿no? O sea, si los que ganan no son generosos, ¿no?, si los que tienen el poder no son generosos, ¿quién lo tiene que ser? Siempre, ¿no?, los débiles. Yo escuchaba a Rajoy y pensé, imagínate que Rajoy dice que con una señal de buena voluntad a esos 2.100.000 catalanes que, pese a todo, ¿no?, las amenazas, el 155, todo tipo de advertencias, han votado, ¿no?, independentismo. ¿Cómo hubiera sido el gesto recibido de Rajoy si hubiera dicho: creo que para empezar a recuperar una nueva etapa en Cataluña voy a aprobar indultos, o voy a plantear que cuando toque el momento procesal oportuno voy a poner en marcha indultos para poder dejar que circule la voluntad popular que se ha expresado en las urnas, ¿no?, este jueves pasado? Pero Rajoy no lo ha hecho, ¿no? Rajoy sigue diciendo: vamos a hablar ya, pero ¿cuáles son las bases, ¿no?, de hablar? Algunos dicen la ley, ya, pero la ley, fíjate que ahora mismo está impugnada. El artículo 155, tal como lo ha aplicado Rajoy, está recurrido ante el Tribunal Constitucional, y si el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso que ha presentado Podemos frente a la aplicación del 155, es porque sabe que ha habido una aplicación espuria, es decir, que no te autorizaba nadie, ¿no?, a cargarte el Parlamento, a cargarte el Gobierno, etcétera. Por tanto, ya digo, en este balance, ¿no?, que me duele mucho, escuchaba a Terradillas decir que el bloque constitucionalista, digo, pero ¿cómo va a ser el bloque constitucionalista el de Rajoy si se ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal, si han declarado inconstitucional la decisión de nombrar el presidente de Radio Televisión Española de una manera que no estaba contemplada en la ley? ¿Cómo va a ser constitucional un bloque, ¿no?, que ha aumentado las desigualdades en nuestro país? ¿Cómo va a ser constitucional un gobierno que ha decidido, a ver qué ocurre, ¿no?, conceder ayudas, por supuesto, con ayuda del Partido Socialista, a Castor, ¿no?, esa empresa de fracking de Florentino Pérez, absolutamente ilegal y legítima? Y por tanto, ¿cómo van a ser ellos los constitucionalistas? ¿Está España mejor que antes de que llegase Rajoy? ¿Está la relación entre Cataluña y España mejor que cuando llegase Rajoy? ¿Están los pensionistas mejor que antes de que llegase Rajoy? ¿Está la hucha de pensiones más sólida antes de que llegase Rajoy? ¿Qué ha mejorado, ¿no?, en estos últimos 2 años? Y por tanto, ya digo, el balance de Rajoy merece
recuerda una cierta berlusconización, ¿no? Es decir, un tipo sonriéndonos de su vida paralela, mientras que los españoles vemos que nos va mal. Y me preocupa profundamente algo, Verónica. Hay muchos españoles que dicen, o sea, mejora la macroeconomía, pero a mí me va mal. Y eso, sabes que va a generar mucha frustración en españoles, que van a decir, ¿qué pasa? Que yo soy peor que los demás, que yo soy tonto, que estoy haciendo mal, ¿no? Y eso va a generar mucha rabia y mucha frustración. Y por eso creo que España augura nubarrones, ¿no?, en el horizonte. Pues por eso creo que es muy importante que hagamos entre todos y todas. Sí. Tú dices nubarrones y Rajoy dice buenas perspectivas. Ya, pero las buenas cosas perspectivas como tenía que ser. Ya, pero ¿para quién? Es decir, bueno, sí, desde luego. ¿Para quién? Si sigue faltando decenas de miles de estudiantes a las universidades, si los pensionistas notan cada mes cómo les va peor, si sigue habiendo desahucios, si yo veo, por ejemplo, aquí en mi barrio, en Madrid, los alquileres y otra vez se han disparado, si los jóvenes en España no pueden alquilar una casa, nos lo ha contado, es imposible, tendrán que multiplicar por 4 el sueldo que reciben. La macro no llega al comedor social de Mensajeros de la Paz. Monedero, no gracias por ese análisis. Verónica, los jóvenes, que son el futuro también de las pensiones y el futuro de un país, y los jóvenes están, perdona la expresión, en la mierda. Y por tanto, que este Rajoy, con ese discurso optimista, insulte a los pensionistas y a los jóvenes con que esto todo va maravilloso. Ojalá el 2018 nos vaya mejor, así que feliz año a todas y todos. Feliz año para ti también, Juan Carlos. Hasta pronto.